Hola, el poder es algo que tendemos a admirar, pero el poder de Dios es excepcional porque se manifiesta de manera que beneficia a todos los involucrados. Nunca deja de entregar justicia de la manera más misericordiosa y oportuna. Y cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, o sea, su poder, Dios cumplió al dejar que su bondad pasara antes. Y eso es lo que vemos en Éxodo capítulo 33, versos 18 y 19, que nos dice: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Podemos confiar en que la bondad de Dios no nos fallará. Refiriéndose a Dios como una roca, testifica la bondad y la justicia inmutables que sabemos que Dios tiene, tal y como nos dice en Deuteronomio 32:4 y en Salmo 92:15. Su naturaleza amorosa no solo nos trae a Él, sino que nos alienta y nos faculta o nos habilita para permanecer fieles en nuestro compromiso de ser seguidores justos de Dios. Así que sin más, iniciamos con la lección número 6, que lleva como título El amor de Dios por la justicia. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Jeremías capítulo 9, verso 24 nos dice: mas alabes en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Amén. Pues iniciamos este repaso aprendiendo de la justicia y la misericordia de Dios. Hemos visto a través de cada lección cómo Dios nos muestra su amor y nos habla de un tema fundamental acerca de la ira. A veces nos preguntamos cómo un Dios de amor puede tener ira, pero esa ira viene específicamente del mismo amor de Dios. Y es importante saber que nuestro amor es imperfecto y por lo tanto puede ser engañoso. Por ejemplo, ¿no? Es fácil amar a quienes nos aman, o sea, nuestra familia, nuestros amigos y así. Incluso podríamos haber encontrado una manera de mostrar hasta compasión por los extraños, pero la verdadera prueba es cómo amamos a los que nos odian. Ahí es cuando necesitamos estar llenos del perfecto amor de Dios. Eso es lo que nos dice Mateo 5, capítulo 43 al 48, cuando el Señor nos enseña estas reglas maravillosas que nos dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, que hace llover sobre los justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. El Señor siempre nos da esas maravillosas lecciones para que nosotros sepamos cómo conducirnos, porque si solamente amamos a las personas que están cerca de nosotros, que nos tratan bien, entonces no hacemos nada de diferencia. Pero eso es que el Señor quiere que nosotros podamos extender ese amor, ¿no? Aún a las personas que tal vez no nos traten de la mejor manera o de la mejor forma. Por eso es que el Señor nos hace tanto hincapié en la justicia de su amor, en cómo debemos amar a nuestro prójimo, etc. Esta lección nos habla acerca de cosas muy importantes. Por ejemplo, nos dice que los otros dioses, ¿no? Esos dioses en minúsculas, descritos en la Biblia, siempre fueron rituales religiosos atroces, impredecibles e inmorales. Y es fácil entender por qué Dios prohibió a su pueblo participar en estas prácticas de adoración paganas. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento están de acuerdo en que las fuerzas demoníacas estaban detrás de la adoración de los ídolos, tal y como nos dice Deuteronomio capítulo 32, verso 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Amén. Y sin embargo, cuando conocemos al Dios del cielo, descubrimos su constante bondad y sentido de la justicia, lo que lo hace atractivo y fácil de adorar.
Dios fue conmovido consistentemente por el sufrimiento y la opresión malvada de sus criaturas de la tierra e hizo el esfuerzo considerable para corregir esas injusticias que lastimaban a las personas vulnerables. En algún momento, Dios ha prometido erradicar totalmente el mal del universo. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo nos tranquilizan de ese compromiso de poner fin a todo el dolor y el sufrimiento del pecado que ha causado la humanidad. A través de su Hijo, Dios no solamente nos ama, sino que ama la justicia lo suficiente para garantizar la victoria final sobre el mal. Amén. Voy a iniciar con esta frase de Jerry Bryce que dice: Dios no exalta su misericordia a expensas de su justicia, y para mantener su justicia, todo pecado, sin excepción, debe ser castigado. Contrario a la opinión popular, con Dios no existe el simple perdón, solo existe la justicia, y que también la justicia es la aplicación recta de la ley de Dios. Amén. Pues la lección está muy interesante porque toca unos temas que todos deberíamos de saber. ¿Cuál es el problema con la palabra justicia? Bueno, de hecho, sabemos que Dios es nuestro juez y bueno, a nadie le gusta ser juzgado porque todos hemos pecado, hemos fallado, posiblemente en este momento estemos pecando, aún sin saberlo. Y cuando hablamos de Dios como un juez, nadie quiere ser juzgado y eso le aterra, ¿no? Entonces a veces queremos huir de la presencia de Dios porque simplemente lo vemos como un juez y no como un padre amoroso. También, ¿cuál es la diferencia entre hacer justicia y ser crítico a juzgar? Una cosa es hacer justicia y otra cosa es también juzgar a los demás. Y también vamos a ver por qué Dios promovió con tanta frecuencia la justicia para los desfavorecidos del antiguo Israel. O sea, en el Antiguo Testamento, porque vemos muchas leyes, no sé si usted se ha detenido a mirar o tiene un tiempito que no lo lee, que el Señor hacía para favorecer a los pobres y más necesitados. El Señor siempre pensó los desválidos y los vulnerables. Salmo 33:5 declara que el Señor ama todo lo que es bueno y justo. Salmo 85:10 explica cómo la bondad o la justicia de Dios y la paz se han besado. Deuteronomio 3:4, 32:4 que leí anteriormente dice que Dios es justo, recto y honesto y que todo lo bueno proviene de Dios. Según Santiago 1:17 y Tito 1:2 afirma que Dios no puede mentir. Éxodo 32:14 describe a Dios como alguien que cambia de parecer y no envía el desastre. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versos 43 a 48, Jesús habla sobre amar a tus enemigos y como el Padre envía el sol y la lluvia tanto para los malos y los buenos. Por eso es que dice: yo soy el Señor que actúa con amor confiable, que muestra justicia y hace lo correcto en toda la tierra, porque estas cosas son las que les importan. En las Escrituras vemos cómo se enfatizan estos aspectos, tal como Jesús declaró en el Sermón del Monte. Repetidamente dice: ustedes han oído que se dijo en la ley, pero yo les digo. Por lo tanto, cuando decimos que Dios ama la justicia, esto significa más que el hecho de que Dios disfrute de la imposición de su ley. Él desea que las personas actúen de manera correcta. En el Antiguo Testamento se queja de jueces injustos y de la discriminación contra los pobres imaginados de la sociedad. Aboga por la equidad, la imparcialidad y la verdad, mientras se opone al favoritismo, la corrupción y la explotación. La idea de justicia tiene connotaciones negativas en nuestra sociedad. La imagen de Dios como juez nos entusiasma a muchos, como les decía al principio. Eso se debe a nuestro sistema moderno de justicia, que tiende a considerar el proceso de juicio solo en términos de condena o absolución. Sin embargo, los sistemas judiciales del Antiguo Testamento estaban profundamente interesados no solo en condenar a los culpables, sino también en vindicar a los justos de manera positiva. Los salmos nos muestran a Dios como este tipo de juez confiable y admirable. El resultado es que podemos anticipar con confianza encontrarnos con nuestro juez, porque sabemos cómo es. Aunque no tengamos confianza en nosotros mismos, podemos tener total confianza en Él. En cuanto al sacrificio de Jesús, necesitamos entender que fue hecho por nosotros, no para satisfacer una demanda de Dios Padre. Algunos han argumentado que el Padre exigió este pago
por la justicia demandada, a esa penalidad que era la muerte. Pero ¿cómo podría un Dios de justicia castigar al inocente? Esto haría una burla de Dios que es justo y recto, que siempre hace lo correcto. Como escribió George Fifield, el hombre al pecar merecía la muerte. Se nos dice que antes de que Dios pudiera concederle perdón y salvación, su ira debía de ser apaciguada o su sentido de justicia debía de estar satisfecho. Entonces Cristo murió, derramó su sangre en el lugar del hombre. Todos los que aceptan esta muerte por fe son perdonados y mediante algún castigo divino se les considera puros y libres de pecado o eximido de la condena que merecía. Sin dudar, declaramos que todo este concepto es falso. ¿Por qué? ¿Cómo podría Dios demostrar su justicia matando al inocente por el culpable? Cuando hablamos del amor de Dios por la justicia, no podemos al mismo tiempo permitir que se le presente injustamente como alguien que requiere la acción más injusta en toda la historia. Ya sabemos que Jesús era inocente y murió por nosotros. Así que aquellos que vacían sus corazones de vanidad y de desperdicio mediante la gracia de Dios podrán purificar las cámaras de la mente y convertirlas en un almacén de conocimiento, pureza y verdad. Y estarán continuamente alcanzando más allá los estrechos límites del pensamiento mundano, hacia la inmensidad del infinito. La justicia y misericordia de Dios se revelan en las percepciones morales. Se discernirá el carácter terrible del pecado con sus resultados. El carácter de Dios, su amor manifestado al dar su Hijo para morir por el mundo, y la hermosura de su santidad. Son temas elevados para la contemplación y estos fortalecerán el intelecto y llevarán al hombre a una comunión cercana con el infinito. Otra cita que vamos a utilizar es una de Stephen Charnock que dice: Jesús entonces se pone en nuestro lugar para liberarnos del arresto de la justicia y soportar los golpes que, en virtud de la ley, la ira había preparado para nosotros. Fue una muerte que la justicia requería y al verla, la justicia quedó tan calmada que la aguda espada vengadora cayó de su mano. Algo que el Señor quiere plasmar en nuestra mente es que Dios nos amó con un amor tan indecible y nuestro amor hacia Él aumenta a medida que comprendemos algo de la largura, la anchura, la profundidad y la altura de este amor. Porque imagínese, si usted no conoce cómo Dios lo ama, usted tampoco puede amarlo. Y por eso el Señor quiere recordarnos, ¿no? Que no nos olvidemos que somos especiales para Él, que nos tiene grabada en las palmas de sus manos y que está haciendo todo lo posible para salvarnos. Así que por la revelación del encanto atractivo de Cristo, por el conocimiento de su amor expresado hacia nosotros, cuando aún éramos pecadores, el corazón obstinado se ablanda y se somete. El pecador se transforma y llega a ser hijo del cielo. Dios no utiliza medidas coercitivas. La gente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Como hemos visto anteriormente, ¿no? En muchos letreros, en grafitis. Dios es amor. Como los rayos de la luz del sol, el amor, la luz y el gozo fluyen de Él hacia todas sus criaturas. Su naturaleza es dar. La misma vida de Dios es la manifestación del amor abnegado. A Dios le gusta dar. Y eso es una de las cualidades del amor, dar. De hecho, hay un dicho que dice: puedes no amar y dar algo, pero no puedes amar y no dar nada. Y la naturaleza de Dios es dar. A Dios le gusta darnos cosas maravillosas, le gusta darnos las peticiones que le pido, le gusta darnos vida, darnos esperanza, conceder nuestras peticiones, ayudarnos en la dificultad. A Dios le gusta dar. Y un ejemplo de eso fue que dio a su Hijo amado en la cruz. Dios es un Dios de amor y también es dadivoso. Es un Dios de misericordia y que trata a los transgresores de su ley con una longanimidad y tiene la compasión. También de los tantos maravillosos, ¿no?, atributos que tiene Dios es que también es misericordioso y compasivo. Y en esta época, cuando los hombres y mujeres tienen tantas oportunidades de familiarizarse con la ley divina, según se revela en las Sagradas Escrituras, el gran príncipe del universo no puede contemplar con satisfacción las ciudades impías donde reina la violencia y el crimen. Se está acercando rápidamente el momento en que acabará la tolerancia de Dios hacia aquellos que persisten pues en la desobediencia. También podemos apreciar que cuando nos trasladamos al Antiguo Testamento,
bajo la influencia del gobierno de Acab, Israel se alejó mucho del Dios vivo. La oscura sombra de esa apostasía cubrió todo el país. Por todas partes podían verse imágenes de Baal y Astarte. Ya se saben, Astarte es Astarot, Inanna, Estar, Ishi, tiene diferentes nombres. Se multiplicaban los templos y los bosquecillos consagrados a los ídolos, y en ellos se adoraban las obras de manos humanas. El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a Dios falso. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios al sol, la luna y también a las estrellas. Se enseñaba al pueblo que los ídolos que se habían levantado eran divinidades que gobernaban por su poder místico los elementos de la tierra, el agua y demás. Los arroyos de corriente de agua vivas, el suave rocío, la lluvia que refrescaba en la tierra y todos los frutos, ¿no? Ellos se lo atribuían a Baal y a Astarte. No, recuerden que por eso fue lo que sucedió con Elías y la sequía que hubo, era para demostrar que las cosas, ¿no? El agua, y ya ustedes saben, ¿no? Los frutos, la tierra y todo lo que depende del agua, pues venía de Dios y no de los dioses, y por eso fue que vimos esa historia maravillosa de cómo dejó de llover por ese tiempo, los tiempos del profeta Elías. Entonces ellos le atribuían todas las cosas maravillosas, hasta el aire, a Baal y a Astarte. En vez de Dios, que es un dador perfecto, el pueblo olvidó esas colinas, los valles, los ríos, los manantiales, que estaban en las manos del Dios vivo, y que Dios era que regía el sol y las nubes del cielo y todos los poderes de la naturaleza. El método de Dios para tratar con el pecado no está en armonía con los puntos de vista defendidos por una parte de los que ocupan una posición prominente entre los profesos seguidores de Cristo. Muchos de estos hombres acarician el pecado y alaban la benevolencia y la amabilidad de Dios y se detienen en el carácter amoroso de Jesús, pero toda misericordia, toda ternura, mientras que omite las amenazas de ira contra el pecado de los pecadores y las molaces denuncias de nuestro Salvador contra la hipocresía y el autoengaño. Aunque Dios es bueno y maravilloso, no podemos omitir que Dios también es justicia y juicio, y que el Señor llegará un tiempo en que Él hará cumplir todas las palabras que dijo. Por eso es que aunque hablamos del amor, no podemos despegar el amor y la justicia, y por eso también tenemos que hablar del amor y también de la ira de Dios. Salmos 33:5 nos dice: Él ama la justicia y el juicio, y la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmos 89:14 nos dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Isaías 61:8 dice: porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Esa es una de las citas que nos recuerdan el maravilloso gobierno de Dios, que es amor, justicia y misericordia, tanto como es la base de su gobierno aquí en la tierra, también en el cielo. Amor, justicia y misericordia. Se nos señala la brevedad del tiempo para estimularnos a buscar la justicia en Cristo nuestro amigo. Por este gran motivo, el egoísmo humano no nos permite obrar. Porque es que cuando recordamos esa palabra juez, ¿no? Sabemos que Dios es nuestro juez, tenemos miedo, nos avergonzamos, pero como decía anteriormente, el Señor nos ve como sus hijos, ¿no? Y nos extiende la mano para que podamos afianzarnos de Él, para que a través de la Biblia pues podamos aprender cómo vivir vidas decentes, cómo vivir en paz con Dios y los hombres, cómo conducirnos, qué reglas debemos de llevar. Satanás declaró que la misericordia destruye la justicia. Es un tema muy importante porque siempre hablamos del amor de Dios, pero no de su justicia. Dios es amor. Pero va a llegar un momento en que ese amor no se acaba, sin embargo, la justicia de Dios, ¿no? La ira por esos pecados cometidos, va a ser desbordada, va a ser manifestada. Pero Lucifer hace creer a las personas que ya la justicia está destruida, que no existe. Que la muerte de Cristo
abroga la ley del Padre. Sin embargo, los mandamientos de Dios son perpetuos, igual como la santa palabra de Dios. Aunque usted puede escuchar a quien sea que ya no existe la Biblia o que ya está obsoleta, es algo que permanece para siempre. La Biblia, la ley de Dios, son cosas que son perpetuas. Entonces Satanás hace creer a personas que la misericordia destruyó la justicia, que cuando Cristo murió la ley fue abrogada, que si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no había tenido la necesidad de morir. Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás, porque la ley era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por obediencia a sus preceptos. Fue levantado Jesús en la cruz. Sin embargo, Satanás representó como destructor de la ley aquel mismo medio por el cual Cristo la estableció. Alrededor de esto girará el último conflicto de la gran lucha entre Cristo y Satanás. Satanás siempre usando sus sofismas y altimañas, haciéndonos creer que la ley fue abolida. Y si hubiese sido abolida, entonces Cristo no hubiese tenido que morir por ella. Sin embargo, dice que al final de los tiempos, estos tiempos peligrosos que vienen, este será un tema muy importante. Dios ha existido siempre, gran yo soy. El salmista declara, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Salmo 92. Él es alto y sublime que habita en la eternidad. Él mismo afirma, yo Jehová no me mudo. Con Él no hay cambio ni sobrevariación. Él es el mismo ayer y por los siglos. Es infinito, es omnipresente y ningún lenguaje humano puede describir la grandeza y majestad de Dios. Hay muchas preguntas que nos hacemos, ¿quién es Dios? ¿Cómo es? ¿Cuántos años tiene? Pero hay preguntas que nuestra mente humana, más adelante, cuando estemos en el cielo, podemos preguntarle cosas. Pero hay tantas cosas como, ¿qué edad tendría Dios si Dios creó al mismo tiempo? ¿Cuál es el poder o qué tan grande es su majestad? Si Él también creó todo, o sea, siempre lo que uno pregunte o quiera saber, siempre va mucho más allá, porque es que Dios lo inventó todo, lo creó todo. Entonces no podemos medirlo como medimos las cosas humanas. Pero sabemos que nuestro Dios es poderoso y excede en magnificencia y excelencia, pero también le damos gracias, ¿no? Por su atributo maravilloso, que también mora con el humilde de corazón y el pobre de espíritu. Por su vida y muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado puede ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente, y que las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado una evidencia inequívoca de su amor. El amor de Dios, expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. Vemos que la justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Y había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Como les decía, esas son las tres bases del gobierno de Dios, tanto en el cielo como en la tierra: la misericordia, la justicia y la verdad. Y Satanás quería demostrar que la ley de Dios es enemiga de la paz, pero Cristo demuestra en el plan de Dios, en el plan de salvación, que la una no puede estar sin la otra. De hecho, todo hombre, mujer y niño es propiedad de Dios y ha sido comprado por precio, incluso con un precio infinito de la preciosa sangre de Dios. Dios no tolera la injusticia del hombre hacia sus semejantes y no pasará por alto la opresión y el mal. Los hombres que ocupan cargos públicos no pueden permitir la práctica de la injusticia y a la vez librarse del juicio de Dios. Por el bien de las almas de los demás, los hombres que ocupan puestos de confianza deben procurar hacerle bien a sus semejantes en representación del carácter del legislador. De hecho, todas las cosas que hacemos, todos los cargos que ocupamos, cada día sabemos que estamos delante de la presencia de Dios y que obviamente nuestros semejantes no nos ven, pero sí Dios nos ve, nuestro ángel guardián, los ángeles apuntadores, y ese registro es un registro fiel, como si solamente existiéramos nosotros en la tierra y todas las cosas están escritas en el libro, y si son buenas quedan por el amor en el libro de la justicia. Entonces el Señor nos recalca que así como Dios es justo, nosotros debemos de practicar la justicia, no
Como dice en muchos versículos, no hablar mentira, no oprimir a otro semejante, no usar la balanza, ¿no? Alterada. Y tratar de en todas nuestras transacciones con los demás aplicar la justicia. El Señor dice, sé perfecto porque yo soy perfecto, aprended de mí, que soy más severo de corazón, y bueno, hallaréis paz en vuestras almas. También, pues, nos dice en Salmo 9, 7 al 8, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, y juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Bueno, si algo tiene Dios de los atributos maravillosos que uno puede observar a través del estudio de la Biblia, es que dice que delante de él no puede haber injusticia ni inmundicia. Dios es muy santo. Y aunque nosotros nos sentamos un poquito mal, en el sentido de que todos somos pecadores, a través de Cristo, ¿no? De sus enseñanzas y pidiendo perdón de nuestros pecados, podemos reconciliarnos con el Padre. Sin embargo, el Señor nos quiere demostrar que sus atributos maravillosos es que los que hacen que podamos vivir en paz y en armonía. También que nosotros debemos de confiar en la justicia de Dios para que podamos vivir en paz. Y que cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, porque ese es uno de sus atributos y Él no puede negarse a sí mismo. Y por eso siempre recalco los atributos maravillosos que Dios tiene: bueno, compasivo, clemente, bondadoso, piadoso, misericordioso, longánimo, perdonador, amoroso, que son atributos fieles y verdaderos, y que Él no es como nosotros, Él es fidedigno. Él no puede negarse a sí mismo y Él no puede cambiar. Imagínese usted, si no tuviéramos un Dios así, ¿qué sería de nosotros? Pero lo bueno es que nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, pues nos ha mostrado su amor a través de siglo en siglo, ¿no? De tiempo en tiempo, para que nosotros podamos conocerle. Le damos las gracias porque se nos ha revelado a través de su palabra, a través de Jesucristo y de muchas profecías, para que podamos entenderle y conocerle. Por eso sería bueno que hiciéramos un esfuerzo por estudiar la santa palabra de Dios, descubrir los atributos de Dios, su carácter y cómo es Él. Dios quiere que confesemos nuestros pecados y podamos humillar nuestro corazón ante Él. Ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Y que Dios sabe lo que sentimos, porque Él nos creó con estos sentimientos. Dios sabe lo que nos pasa porque nos ve, pero el Señor quiere que podamos, ¿no?, acudir a Él al trono de la gracia y recibir ese socorro oportuno, que es algo bonito de que usted le habla a Dios, Dios le responde, usted le agradece y que sea algo mutuo, que sea una relación. El Señor sabe lo que nos pasa, pero quiere que podamos ir a Él en oración como un padre tierno que no abandona a su hijo. Y lo interesante de todo esto, y que el Señor quiere recalcarnos, ya que Satanás, cuando cometemos sus pecados, nos presenta un cuadro, ¿no?, como que estamos perdidos y sin esperanza y que Dios no nos ama, pero Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Quizá hayamos cometido errores, hemos contristado al Espíritu Santo, pero cuando nos arrepentimos, vamos a ir con corazón contristo, Él no nos desecha. Hay estorbos que deben ser retirados. Se han fomentado sentimientos equivocados, ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones. Y como yo siempre digo, esos pecados son los peores, porque los peores pecados son los que no se pueden ver. Por ejemplo, una persona roba o mata a alguien, luego es detenido por las autoridades y todo el mundo lo sabe. Pero estos pecados, ¿no?, de la amargura, de la envidia y el orgullo, son pecados que son silenciosos. Y si usted no se somete a Dios, al Espíritu Santo, no se da cuenta, entonces están ahí arraigados en el alma. Y todas esas cosas, desgraciadamente, nos separan de Dios. Por eso es que deben confesarse los pecados. Debe haber una obra profunda de la gracia en el corazón. Los que se sienten débiles y desanimados pueden llegar a ser hombres fuertes en Dios y deben hacer una noble obra para el Maestro. Pero deben proceder con altura y no ser influidos por motivos egoístas. Y nuevamente, hablando de los juicios, que no debería de asustarnos, ya que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y
avanzamos con Él, vivimos una vida piadosa, seremos librados de los juicios porque le amamos, porque hemos aceptado a Jesucristo y sus mandamientos. Y Dios pues advirtió, o siempre ha advertido a los hombres que los juicios van a caer sobre ellos. Eso siempre lo hemos visto en la santa palabra de Dios. Sé que mucha gente se ha burlado de esto, no lo crees, porque Dios ha prolongado esa misericordia para que no nos perdamos. Pero como la palabra de Dios es fiel, eso va a suceder tarde o temprano. Las palabras que están en la Biblia, como han pasado las demás, pasará tal cual. Y el Señor, que quiere que nosotros seamos librados de esos juicios, ¿no?, nos sigue hablando con cuerdas de amor, con misericordia, tocando nuestro corazón para que podamos aceptarle y vivir en paz. Dios nos dio ese mensaje para que los que tuvieran fe en ese tiempo actuaran de acuerdo a ella, obedecieran a los mandamientos, escaparan a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Y este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esa ciudad. Lot se puso a la costilla del mensajero celestial y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos de la destrucción de Jerusalén, que se fijaron en la señal de la ruina inminente, vieron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo, la destrucción que ha de sobrecoger el mundo. Que presten atención a las advertencias se salvarán. Voy a leer otra cita que dice de la siguiente manera. Está escrito por John Sparkins y dice: Dios siempre ha querido que los vulnerables en la sociedad sean cuidados. Nunca tuvo la intención de que languidecieran en la pobreza, el abuso, la esclavitud, la falta de vivienda u otros tipos de devastación. Cuando cuidamos a las personas atrapadas en estas situaciones, cuando le mostramos amor y las ayudamos a avanzar hacia la libertad y la integridad, participamos en traer una pequeña parte del reino de Dios de vuelta a alinearse con su gran plan, porque hacemos justicia y Dios sonríe. Esta es una cita muy bonita, con la cual voy a terminar diciéndole que para satisfacer su justicia, Dios tuvo que hacer lo más injusto que este mundo ya ha visto. Para satisfacer su santa justicia, castigó al único hombre perfectamente bueno que ha existido, su propio Hijo amado. Así que qué maravilloso cómo Dios nos muestra su amor y también su justicia para tantos oprimidos, tantas personas alrededor del mundo que están en situaciones que nosotros desconocemos, pero están en situaciones que sufren, situaciones vulnerables. Y el Señor le dará justicia a cada alma, a cada persona. Así que nosotros anhelamos la pronta venida de Jesús para que cada alma que ha sufrido la injusticia de esa vida, Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, pueda hacer justicia. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí la lección de hoy y nos vemos la próxima semana analizando y reflexionando sobre la lección número 7. Bendiciones. Bye.